Padre, te damos gracias porque somos tan agraciados, Dios, bendecidos por todas las cosas que tienes en tu corazón, en tu iglesia. Tu corazón está en la iglesia, Señor, porque ahí es donde estamos todos tus hijos y de verdad recibimos las bendiciones que nos das, la salvación que ministras a través de tu palabra. Todo lo tenemos aquí, Señor. La fraternidad, el amor, la palabra, la profecía. Es una cosa maravillosa estar en tus caminos, Dios. Gracias por todos mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues realmente estamos ahora con una realidad de alguna forma distinta, ¿ok? Estamos en una realidad distinta porque pues tenemos un contacto con el mundo, ¿verdad? Siempre se tiene un contacto con el mundo, pero un contacto ya distinto. Tenemos un contacto con el mundo de una manera distinta. ¿A qué me refiero? Que lo más lo estamos observando. Estamos observando a los del mundo cómo se comportan y a veces pues nos da tristeza que sean así, y hay veces que dice uno pues le voy a hablar, y hay veces que les habla uno, y hay veces que reciben y hay veces que no, y los hermanos que empiezan también pues estamos con la actitud de abrazarles y de bendecirles para que podamos discernir el cuerpo de Cristo y que veamos que somos sus hijos, y que como sus hijos tenemos que actuar de la misma manera que Él actúa. Amén. ¿Por qué tenemos que actuar como Él actúa? O sea, ¿por qué los cristianos tenemos que actuar como actúa Dios? Lo acaba de decir Ricardo. ¿Por qué? Pues porque Él es el que está en nosotros. Entonces, de otra manera no se puede hacer algo más que saber que del Espíritu de Dios que tenemos en el corazón surgen solo sus preceptos, solo sus bendiciones, solo su realidad. Y eso es algo maravilloso. Amén. Y aunque nosotros de alguna forma, como humanos, fuimos hijos pródigos, la verdad es algo que tenemos que entender de esto, que ser hijo pródigo es la humanidad, ¿ok? ¿Por qué es la humanidad el hijo pródigo? Porque ha buscado sus propios caminos, ha buscado sus propios medios para alcanzar las cosas, para vivir en paz, para una realización. Y pues, ¿qué fue lo que pasó con el hijo pródigo? Lo que está sucediendo con la humanidad, ¿verdad? Comiendo algarrobas, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, comiendo algarrobas es pichicateando cositas que no sabes ni de dónde vienen, ni por qué vienen, y además que muchas de ellas ni siquiera te van a ayudar, te van a bendecir. Entonces, esto es la humanidad. La humanidad está pródiga. Dijimos que alguna vez, de una manera muy especial, dijimos que pues ser hijo pródigo es haber estado en la casa de Dios y de repente salirse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice, dame lo que me corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde si te vas? ¿Qué es lo que te corresponde de bendiciones si te vas a hacer lo propio, lo tuyo, no lo que el Señor te enseña? Entonces, eso es una situación muy ruda, ¿no? Para que la gente la entienda, hay veces que se les dificulta, pero muchas veces he empezado a testificar con ellos así, con la gente del mundo, ¿verdad? Pues mira, no aceptan, de verdad no aceptan ser hijos pródigos, porque
Pues bueno, es que esa es tu forma de pensar, yo tengo la mía. Fíjense, con esa respuesta me están diciendo que yo ya le pedí al Señor mi realidad y con esa es con la que me manejo, y yo le estoy diciendo que lo que es importante es manejarse con la realidad de Dios, no con la que cada uno pueda tener. Dice claramente el dicho, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Esto es lo que de alguna forma nos vuelve locos, porque cada cabeza es un mundo. Además, cada cabeza es necia. Cada cabeza es dura, cada cabeza es distinta, y por lo mismo, no quise decir la palabra necio, pero es aferrada a lo suyo, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo con palabras más suaves. Pero si nosotros nos manejamos así, pues podemos ser cristianos inclusive y tener esta misma actitud muchas veces. Y por eso la gran bendición de la iglesia, de saber que aquí mismo es donde vamos a oír, vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a enderezar nuestros caminos, porque ahí es donde está la promesa de toda solución de todas las cosas. Esto es impresionante, es increíble. Por eso es que la gente a veces también dice: ay, sí, ¿cómo? ¿A poco tú nomás porque ya estás en Cristo vas a brincar esto y vas a salir de aquello y vas a lograr aquí, vas a poder hacer lo que sea? No, es todo lo contrario. Voy a hacer lo que el Señor me está diciendo, lo que el Señor me ha estado hablando, porque si estamos aquí no es por coincidencia, es porque de verdad quiere Dios hablar a cada uno en su palabra. Y qué bendición es tener la palabra de Dios en la iglesia y tener la posibilidad de esa palabra que recibes, vivirla con tus hermanos y ver que hay mucha gente que está despertando a esta realidad, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ver que para nosotros hay un versículo acá que nos dice, Hebreos capítulo 8, versículo 11, la diferencia entre ser religiosos y ser cristianos, ¿ok? Tenemos a veces nosotros ideas que son las que nos agobian. Me estoy sintiendo mal, esta situación que se está avecinando a mi vida o se está acercando a mi vida, pues ¿cuánto me va a durar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué va a ser de mí? Y entonces justamente eso es lo que Dios quiere cubrir con su amor, que salgas de esa situación donde tienes que buscar tú tus propios caminos. ¿Para qué? Para querer salir. Y entonces tus propios caminos no son los caminos del Señor. Si tú sabes claramente lo que dice el Señor para tu vida, vas a saber que estás bien seguro de caminar y de ser bendecido en todo sentido. Eso es algo maravilloso. Somos bendecidos en todo sentido. Que tu cabecita de repente dice: ya no salió esto, ya no salió aquello, ya esto parece como que se va a desarmar, esto como que no estoy viendo que está suéltalo, porque eso es tu cabeza. Y tu cabeza a veces es tan afanada con cualquier situación que crees que eso lo vas a lograr. ¿Por qué? Por un esfuerzo, por una aberración, más bien por aferrarte, que de alguna manera se llevan de la mano. Pero lo que quiero que pensemos ahora es: hoy vas a recibir palabra de Dios, estás recibiendo palabra de Dios, y eso tiene que cambiar tu destino. Tú le puedes decir ahorita al Señor: ¿sabes qué, Señor? Siento que se me viene la aplanadora encima. Y el Señor, ¿sabes qué hace?
le sopla la aplanadora, así como que la veas con un troncón de llanta de acero al frente y otro atrás, para Dios no es nada. Entonces, quitar esa realidad del corazón es lo más importante. Y Él la quita solo con su palabra. Tienes que aprender a valorar la palabra de Dios, o sea, saber que es palabra de Dios. Entonces tú vas a recibir el consuelo de decir, yo descanso en esa palabra. Es increíble, o sea, descansar en una promesa de Dios, no hay cosa que le agrade más a Dios. Ayer íbamos caminando, es un testimonio que no puedo dejar de tocar ahorita. Ahí íbamos caminando, íbamos manejando en un caminito por ahí y me dice Vali, papá, párate por favor. Y le digo, ¿qué, mijita? ¿Qué vas a hacer? Párate por favor. Y entonces me paro y entonces empieza a orar y le empieza a decir, papá Dios, te doy gracias porque estoy aquí, porque tengo tu bendición, porque estoy con mi papá, porque todo nos está saliendo bien, porque estás con nosotros. Eso es lo más. Ya cuando empezó a llorar, pues ya se me hizo boda, así un nudo en la garganta, y nomás dije, sí, cierto, papá Dios, sí, cierto, papá Dios, que venga de mi hija esto, es tu voz también, porque comparte conmigo, ¿verdad? Y eso es precioso. Entonces miren lo que dice Jesús, de alguna manera dice, y todos le conocerán. Todos le conocerán. ¿Cuántos vamos a conocer al Señor? Todos los que quieren abrir su corazón. Él dice todos porque así es su fe. De mi Señor, así es su fe, sobrepasa en muchísimo, es infinitamente más grande, pero yo tengo las primicias de eso. Y esas primicias me hacen a mí cobrar también ese mismo ánimo, no importa cuán sea la diferencia de una gloria a la mía, pero es la misma, decíamos, es la misma calidad. La cantidad no importa, si es la calidad, es más que suficiente. Y dice, y nos enseñará a todo hombre, estoy leyendo Hebreos 8:11, dice, y enseñará todo hombre a su prójimo y todo hombre a su hermano, diciendo, conozcan al Señor, porque todos le conocerán, desde el pequeño hasta el mayor. Esto es increíble. Es un versículo que, miren, cada versículo que nosotros podemos leer o entender es un versículo que nos impulsa. A lo mejor tú dices, yo no estaba llamado, o no se me hace que yo sea de ese grupo, o no se me hace que yo tenga que meterme en una realidad así. No se te hace, pero no es que no se te haga, es que se te hace si lo pides. Si se te hace si lo quieres, si se te hace si lo abrazas, si lo crees. No, para Dios no hay mejor regalo que le creas. Que le creas de verdad. O sea, tú le crees, y ¿sabes por qué es el mejor regalo para Dios que le creas? Porque ve un hijo que sale adelante. Y es increíble. O sea, si tú le crees, lo que le da gozo al Señor no es que, ay, mi ego me creyó a mí, no. El que sale beneficiado eres tú. ¿Por qué? Porque le estás creyendo, y entonces cuando le crees a Dios, se hacen y se dan las cosas. Esto es lo importante, ¿ok? Vamos a decir, puedes decir inclusive, Dios a mí no me ha conocido porque yo soy pecador. Fíjate, a veces le entras a Torreón bailando y traes cosas atoradonas y tú crees que el Señor no te va a hacer caso. Hemos dicho cuántas veces, últimamente ha sido un tema muy especial para nosotros, el que podamos decir que Dios no conoce los errores de los hombres, no conoce su distanciamiento, y ahorita lo vamos a tratar de desglosar un poquito, ¿no?
no conoce su alejamiento. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y como Dios es santo, a Él no le puede entrar una impureza, o no le puede llegar una impureza. Simple y sencillamente, Él está observando que si tú le crees y tú te metes, está en la bendición. Y entonces esas bendiciones, cuando desgraciadamente puedes decir, es mi bendición, sí, pero no la valoras. Y entonces vuelves a salirte, vuelves a entrar, vuelves a salirte, y entonces estamos jugando al hijo pródigo. Y entonces el hijo pródigo, lo único que, mira, para Dios, el hijo pródigo se quedó en el corazón de Dios. El hijo pródigo se quedó en el corazón de Dios. Tan es así que cuando el hijo decidió regresar, el padre ya estaba asomado, viéndolo cómo llegaba, y dijo: mi hijo muerto era y ha revivido. Qué cosa más maravillosa. Mi hijo muerto era. O sea, te sales y entonces te desapareciste por tu propia petición, por tu propia decisión. Y cuando regresas, hagamos fiesta de nuevo, dice el Señor. Así le dijo al hijo pródigo. Hagamos fiesta de nuevo. Y todavía por ahí andaba uno escondidito, que era religioso. Fíjense, que era religioso y no podía ver eso, o lo que sentía él era envidia, celos. Así pasa cuando de repente creen que cambiaste de denominación o que cambiaste de religión, y lo que el Señor dice: aquí no hay religión, aquí hay mi presencia o mi ausencia, decidido por ti, porque por Dios todos están en su presencia. Y entonces tomas la actitud que toma el hijo religioso, ¿verdad? Y se pone celoso de que le dio la recibida. Y así muchas veces nos consideran a nosotros: pues si este era borracho, si era drogadicto, si era bien peleonero, estuvo en la cárcel, fue ladrón, fue asesino, fue drogadicto, fue lo que sea. ¿Según quién? ¿Según Dios? No. Según Dios, Él nada más ve el regreso. El que Él dice: voy a la casa de mi padre, porque ahí, dices, todo lo tenía yo. Y ahora nosotros estamos como a veces con críticas de otros grupos o de otro tipo de denominaciones. ¿Por qué? Pues porque le está yendo tan bien. Es lo que dijo el hijo pródigo. A ver, primero llegó el hijo pródigo y de repente se siente su hermano. Y entonces, ¿de qué se sintió? De que le hicieron fiesta. Pues fiesta siempre hay en el reino de Dios. La fiesta siempre hay. Es lo que hemos hablado del jubileo. El jubileo es la forma de vida del reino de Dios. ¿Cuál es el jubileo? Si te acuerdas del jubileo, ¿verdad? Cuando predicamos del jubileo, ¿era qué? Que era la fiesta inimaginable para los seres humanos, ministrada a los hebreos, y que ni los hebreos la pudieron entender, y que Jesús, presentándose ante el Sanedrín, ¿verdad? Hoy se cumple esto, la fiesta del jubileo. ¿Y cuál era esa fiesta de jubileo? Que todos descansan, que todos gozan, que todos funcionan, que todos aman, que todos viven increíble, que todos están en la plenitud, que todo es fiesta. ¿Cómo? Pero si eso, y es más, lo dice en el Antiguo Testamento con símbolos. Dice: ni la tierra se seca, ni los plantíos se mueren, ni nada de lo que se dé va a ser vano. Todo va a funcionar, todo va a ser de gloria, todo va a estar perfecto. Esa era la fiesta. Y Jesús dijo: desde el día
en que se presentó con los judíos, hoy se ha cumplido esta fiesta. Claro que ahí estaban los judíos que también son celosos, ¿verdad?, de los cristianos. Y entonces, cómo este Jesús ya, así nomás porque sí, fulano de tal, hijo del carpintero, mamá María, y no les importaba si fue cierto el parto o no fue cierto, fue concebido sobrenaturalmente, o cosas así, y sin embargo, este hombre está declarando esta realidad, y la declara desde entonces, desde que empieza su ministerio. ¿Desde qué? ¿Desde cuándo? Desde que empezó su ministerio Jesús, casi como diciendo, yo abro el camino que Dios tiene para todos los hombres, yo lo abro ¿con qué? Con fiesta. ¿Y qué pasó con su hermano, el hijo pródigo? Que en este caso podrías decir, fueron los judíos, era el hermano. ¿Por qué le vas a dar fiesta a él si nosotros hemos sido siempre judíos y siempre hemos querido hacer la ley? No es hacer la ley mata y el espíritu vivifica. Y entonces ellos pudieron haber sido los primeros en renegar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba declarando una fiesta que ni los profetas habían hablado de ella, pero no lo habían visto cumplirse. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahora tú fuiste alguna cosa rara o difícil o sucia o lo que haya sido en el mundo, nadie tiene por qué decir. ¿Y ahora por qué le va a dar Dios todo? ¿Y ahora por qué Él se siente que ya es el que ha regresado a la casa y el que le dan el anillo de bienvenida, el abrazo de bienvenida? Todo es vuestro, le dice, todo es tuyo, todo. Oye, ¿y nosotros? ¿Qué les parece si le hacemos una escenita de celos? Un berrinchito. Hermano, tú estás hablando de esas cosas y alguno de nosotros en mente, ¿verdad? Que yo creo que ninguno. Y estás hablando de esas cosas y yo pasando problemas y con enfermedades y con situaciones difíciles y ¿por qué a mí no me has hecho caso? Porque no hemos abierto el corazón a decir, yo estoy ya por la obra que hizo Cristo en el seno de mi Padre, en su gloria. Esa es tu verdad. Y entonces te aferras a ello. Ahorita vamos a ver también cómo vamos a hacer esta realidad para que te puedas apropiar de ello. ¿Ok? Aquí en Efesios 4:4, ¿verdad? Dice, hay un cuerpo, no justamente de religiosos, ¿verdad? Eso no es importante. Hay un espíritu y son llamados a la esperanza a la que Él te llama. Un Señor, un espíritu. Ahora el Señor es el espíritu y donde Él está, ahí hay libertad. Esa es otra vez, ahora 2 Corintios, el versículo 3:17. Ahí no te puedes levantar por tus propias fuerzas. Ahí te dejas. Esa es otra. Cuando tenemos un problema, buscamos el medio o las formas para poder lograr el que esa situación se dé. Si te prometieron en el mundo, manito, el mundo solo tiene ambiciones, solo tiene conveniencias, solo tiene situaciones de rivalidad, de competencia, vuelvo a decirlo, ¿verdad? Y ellos a lo mejor sí no te van a dar nada, pero lo que Dios te da, nadie te lo quita. Y hay veces que no lo ves, porque en el reino del que estamos hablando es una situación donde estas cosas del reino de Dios no se ven,
se creen. El llamado tuyo, por eso decía yo, lo que más le encanta al padre del hijo pródigo es porque recapacitó en creerle a Dios y en decir: sí, en tu casa hay fiesta, sí, en tu casa hay plenitud, sí, en tu casa hay gloria, sí, en tu casa es único, la única cosa que hay ahí es tu verdad y se cumple. Punto. Es increíble. Ok, entonces no puedes hacer nada por tus propias fuerzas. Eso es algo que nosotros no entendemos. Vamos a ver, por ejemplo, en Romanos 8, versículo 21. Dice: y ni siquiera tuve que hacer nada por ello, excepto dar gracias. Eso es todo lo que tenías que hacer. Esto es lo que Dios quiere que tú entiendas. Nada tienes que hacer por ello. Es una versión distinta, ¿verdad?, de las que acostumbramos a tener. Y luego dice Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero cada uno de nosotros nos ha dado gracia según la medida del don de Cristo. Ahora aquí nomás reflexiona un poquito. ¿Qué medida le tocó a Cristo? Híjole, Cristo es lo máximo. Cristo logró lo inimaginable. Se hizo cristiano, vivió en la gloria, aún siendo humano. Esto es algo que tenemos que entender. Vivimos en la gloria aún siendo humanos, porque nuestra creencia está dentro de nosotros y es por el Espíritu. No por lo que se ve en apariencia, no por lo que la gente juzgue, no por lo que tú inclusive puedas hasta dudar de ello. Yo te puedo decir ahorita, mira, y tú me puedes decir rápido dos respuestas, una positiva y una negativa. Fíjense, está especial, ¿verdad? Dice: nos ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. ¿Ok? Y tú dices: no, pues no quiero, porque lo crucificaron. ¿Esa es la medida que me van a dar a mí? No. La medida del don de Cristo es que porque Él se crucificó, entró a la gloria y tú ya no tienes que ser crucificado, sino que te mete a la gloria nada más por creerle. Esto es la base de la gracia del Evangelio que vino a entregarnos Cristo y de la realidad que nos da de la manera en que Él obedeció al Padre para que esa dádiva que a Él se le daba, la diera a todos. Se la diera a todos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es que te den la medida según el don de Cristo? La plenitud de la gloria. La plenitud. Y entonces tú dices: híjole, es que el hermano se va de boca. Ya me lo han dicho hasta por el WhatsApp. Dice: hermano, ¿no se le va a usted el carrete? Y le dije yo: pues a no ser que tú no creas en el carrete que se le fue a Jesús cuando le dijo a los apóstoles que lo escribieran. Así directamente me lo han dicho, con respeto, ¿verdad? Obviamente trae una situacioncita así como te estás mandando, o ¿qué otra cosa sería? Te estás pasando de la raya, ¿no? Pero no, aquí no hay nada de que se pase nadie de la raya ni de nada. Aquí hay una realidad que o le crees a Cristo, si se la crees y tienes la fe es la que abre todas las llaves de todas las puertas y la que abre tu corazón a vivir la realidad de Dios. Y por eso dice el versículo 8, ¿verdad? Y por eso dijo: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es estar cautivo? ¿Quién dice algún sinónimo?
Preso. Perfecto. Estar cautivo es preso. Amarrado, atorado, lo que tú quieras, pero la que suena mejor es preso, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad, o sea, lo cautivo que estábamos los hombres, la quitó. La cautividad es de no poder ver a Dios en tu espíritu, porque no crees en la palabra, porque no abres tu corazón, porque no tienes la capacidad de decirle, Señor, a ver, me aviento el trompo, como dicen aquí a lo machín, ¿verdad? Me aviento el trompo y ¿sabes qué? Te voy a creer, Señor. Y te paras ahí en creer y te voy a creer y te voy a creer y te voy a creer. Y se te va a hacer, se te va a dar. Jesucristo, imagínate cómo las pasaría y encima se le dio, bueno, si no encima, y el fruto fue que quitara la cautividad. A ver, imagínate, es que ustedes piensan que Jesús era así como angelito con alas, o ustedes los incrédulos, ¿verdad? No ustedes, no los de aquí. Y si hay alguno, vamos a sacar una razón. Lo importante de esto es que si nosotros creemos en esto que dice Jesucristo, se hace verdad, se hace realidad. Creerle a Dios, ve Jesús cómo le creyó. De repente se acercaron para injuriarlo. De repente le dijeron que era enemigo de los judíos, que era enemigo de Dios. De repente lo querían aventar a un barranco. De repente lo amenazaban con que lo iban a presentar con el jefe de los jefes de los romanos para que lo mataran. De repente le hablaron de que lo iban a crucificar. De repente le dijeron... ¿Y qué fue la actitud de Jesús? No oigo, soy de palo. Para los del mundo tengo orejas de pescado. Las cosas del mundo no le sonaban. A él le sonaba nada más la voz de Dios. Vas a tener la plenitud y vas a rescatar a todos los hombres. A pesar de todas las injurias que le aventaron y de todas las críticas que le hicieron y que hasta le escupieron y hasta la corona de espinas y todo lo que te imaginas, dice, no abrió su boca. ¿Cuándo tendremos que darle un capirotazo a la lengua para no abrir la boca y quedarnos con que Dios promete y cumple? Amén. Y esta es tu lucha nada más. Tienes una situación, tienes esta, tienes la otra, tienes cualquiera que sea. ¿Quién lo dice? Quien lo diga que es humano, no tienes por qué entenderlo así. No tienes por qué escucharlo siquiera. Que te sea como pared la fe. Porque con la fe justamente mueves las montañas. La montaña es una situación ruda. Imagínate, montaña puede ser el Popo y hay unas montañas más grandes, el Popocatépetl, aquí cerquita de nosotros, o el Iztaccíhuatl, no importa que si es este volcán o que si no es volcán, hay de todo tipo de montañas. ¿Y qué? ¿Son un impedimento? ¿Qué decía Jesús al respecto? Si tuvieres fe, ¿cómo qué? Como el grano de una mostaza. Como el grano de una mostaza. El grano de una mostaza es la cabeza de un alfiler. Así es, de ese tamaño. Si tuvieses fe como esa, oye, qué fácil nos la están poniendo. Y entonces te abrazas de esa realidad y dices, Dios, eso es lo mío, eso es lo del cielo, eso es de la gloria y quiero toda la gloria. Oye, te puedes aventar así de bárbaro, decir, quiero toda la... No necesitas pedirla, ya te la dieron.
pero por falta de fe y de escuchar la palabra y de estar en la casa del Señor y de tener siempre tu corazón y de abrir tu corazón desde temprano y recibir la revelación de Dios, por eso es por lo que no se nos cumple. Pero lo que Dios está queriendo hacer es que tengas tú una disposición de decirle: sí, Señor, yo lo creo. Tú lo dices, la dice tu palabra, eso es lo mío. ¿Ok? Entonces, a veces estamos cautivos por nuestro propio ego, por nuestros propios sentimientos. Fíjate todo lo que involucra para que veas qué feo es el ser humano. Ok, primero, el ego. Ok, luego, tus sentimientos de culpa. ¿Cómo me van a mí a dar si yo ya... ¿Cuántos años ya renegué del Señor? ¿Y cuántos años me han dicho que camine yo con Dios? ¿Y cuántos? Esta es la voz del mundo. Entonces, estas son realidades que nosotros... ¿Cuántos otros hay que han vivido días oscuros y de repente han salido? Tú mismo te puedes condenar. ¿Qué le hice a mi patrón? ¿Qué le hice a mi vecino? ¿Qué le hice a mi esposa? ¿Qué le hice a mis hijos? Y entonces, ¿qué es lo que estás pensando, verdad? Nomás echarte culpas. Suelta todo eso, eso es el pasado. Tú ahorita puedes empezar y lamentablemente nadie lo quiere creer, pero es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. No puedes vivir martirizándote con cosas del pasado. Se acabó, eso no existe. Existe el hoy de Dios. ¿Ok? Y por lo consiguiente, si tienes esa realidad en tu corazón, ¿es por qué? Primera, porque sientes que eso fue un alejamiento de Dios. Dios no te vio alejado, Dios te ve adentro o afuera. Ni siquiera te ve afuera. Eso es algo de lo que estamos apenas empezando a inquirir en ello, para que veamos cómo Dios nos tiene en su seno desde antes de la fundación del mundo. Pero todos nosotros, como gusanos, como serpientes, estamos metiéndonos en esta realidad. Y por eso es que dices: tengo miedo. O por eso estás dudoso de que las cosas se arreglen. Tú toma tu paso. Y esto ya no salió, esto sí salió, esto se mueve, esto pasa, esto, lo que sea. O sea, que no te batan tu bendición como si fuese atole. Tu bendición es real. Y tú solo tienes que quitar ese pensamiento de tu corazón y decirle: Señor, aunque todo el panorama se vea oscuro, yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cómo ve uno un panorama? Ve y párate en las faldas del Popo. Y que digas: esa montaña no existe. ¿Por qué? Por la fe. Esa montaña no existe. Y estoy hablando en sentido simbólico, ¿verdad? O sea, es un monstruo de una realidad que tú te formaste y que quieres pasar sobre de ella y sientes las imposibilidades, sientes los tropiezos, sientes la dificultad, todo lo que tú quieras, y te dice: Señor, esa montaña no existe. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El amor perfecto de Dios echa fuera el temor. Qué bonito que ahorita, por ejemplo, al terminar la alabanza que hicimos, se tocó el amor del Señor, ¿verdad? Y empezamos a abrazarnos.
Y eso es lo que ahora nosotros tenemos que endosar al mundo. El abrazo de Dios se lo tenemos que dar a los hombres. Hermano, pero es que en la iglesia se dejan, allá afuera no. ¿A ti qué te importa lo de y que si se dejan o no se dejan? Si te rechazan es como cuando uno rechaza a Dios. Tú les das el amor a las personas que te rodean, a tus hermanos y a quien sea, y a tus padres y a todo mundo, y si se lo comen, disfrutarán. Si no se lo comen, se lo perdieron. ¡Qué fácil! ¿Ok? Y dice, perfecto amor echa fuera el temor. Sabes que Dios es amor, y entonces el temor, ¿dónde tiene cabida? ¿Por dónde se va a meter? Por ningún lado. ¿Por qué? Estás empapado en la palabra de Dios, estás empapado en ver las cosas de Dios, estás metidísimo en experimentar la presencia del hoy de Dios y de vivir de una realidad maravillosa. ¿Quién te puede decir, oye, salte de ahí? No me salgo, manito. ¿Tú crees que el hijo pródigo que regresó dijo, otra vez algarrobas? No, ¿ok? Entonces, dice la escritura aquí, ¿verdad? Para que le pongamos de alguna manera énfasis a lo que hemos estado mirando anteriormente. Dice, ¿y qué es esto? Sino que también descendió primero a las partes infernales de la tierra. Oigan, ¿de qué tierra estaba hablando? ¿De la tierra prometida o de...? ¿A qué se refiere este versículo, hermano? ¿Qué es eso? Sino que también descendió primero a las partes inferiores de la tierra. Las partes inferiores de la tierra es donde no brilla la luz de Cristo. Esas son. No creas que se metió en un hoyo, o que mandó pedir una retroexcavadora y va a ver cómo está allá el clima. No, o sea, esto está hablando de una realidad espiritual. Jesucristo entró a los lugares así. ¿Por qué? Porque vio cómo se mueren las gentes, vio cómo se enferman, vio cómo salían los leprosos, vio todas las cosas que vio el Señor Jesucristo, y ahí ver todo eso como estamos viendo nosotros, que es las partes inferiores de la tierra, lo más feo. Y nosotros, ahora porque está Cristo, eso ya no lo vemos. Eso ya no lo vemos. Es impresionante. Tú ya no te llama la atención y te jalan y ves las noticias y dices que y la mataron y se murió, y ahorita que ven que traen la política bárbaros y que un chorro de muertos por acá y chorro de muertos por allá y por acá, por todos lados, y tú no ves a qué hora te va a tocar. ¿Por qué? Porque no te va a tocar. Punto. ¿Por qué? Porque tú tienes otra visión, otra perspectiva. Imagínate más que a Jesús, a sus 18 años, híjole, se le fue el serrucho al papá y le cortó la cabeza o le cortó la mano. No, ¿verdad? Pero después lo crucificaron. Él se dio para que tú, todo lo que Él viviera, lo abrazaras con tu corazón y dijeras, ahora es una realidad infinitamente distinta, maravillosa. ¿Ok? De otra manera dicho, lo que es esto de descendió primero a las partes inferiores de la tierra, es lo mismo que habíamos hablado aquí, que es la profundidad del infierno. Y ahí fue donde gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No dejarás mi alma en el infierno para que yo vea corrupción
Y de repente todos estaban muy contentos de que lo habían crucificado y él estaba apapachando a los miembros de su iglesia. Estaba apapachando a todos los que había conocido y les había ministrado y les estaba tocando las espalditas y estaba caminando con ellos por la calle y les estaba dando de comer para que vieran que eso es real. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con este versículo que dice Hebreos 12:2, mirando a Jesús. Ahora todo lo que tienes que hacer es esto, mirando a Jesús, autor y consumador de la fe. Autor porque Él lo creyó de tal manera que se le pone ahora que es el consumidor de la fe, el que la hizo realidad en absoluto. Soportó la cruz despreciando la vergüenza, y está a la diestra del trono de Dios. Considerad lo que soportó con tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desmayéis en vuestros corazones. ¿Qué es lo que tiene el Señor? Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio justamente. ¿Ok? Que experimentes lo que Jesús hizo por ti. Y entonces ahora, Evangelio significa vives solo las buenas nuevas. Solo las buenas noticias. Solo la gloria de Dios. Borra toda tu cabeza de todas las cosas que hay a tu alrededor, sácalas porque te van a hacer daño, te van a llevar cautivo, y Jesús ya llevó cautiva la cautividad, o sea, ya no vas a estar preso, liberó a todos los que estábamos en una realidad semejante a la de Él, o peor o mejor o como sea, pero ya salimos. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios para que tengamos este corazón lleno de la bendición de Dios y que solo sepamos que hay para nosotros vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Padre, te damos gracias porque en este lugar solo escuchamos tu voz. Y entre más escuchamos tu voz, más cerramos el corazón a todo lo que se dice en este mundo y vivimos, Señor, una plenitud, porque ya esta plenitud la ha alcanzado mi Cristo y nos has regresado al seno del Padre. Gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.